Buen día, hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Mi alegría de saludarlos después de un tiempo prudencial. Venimos hablando en nuestra escuela sabática de todo este trimestre de la educación y de la educación cristiana y viendo algunos puntos que el ser humano tiene necesidad de entender, de comprender, y desde una óptica religiosa y cristiana. Esta semana tenemos que hablar de la educación artística y científica desde la óptica humana. Te voy a pedir por favor que abras tu Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 1 y versículo 18, para que comprendamos y entendamos algo con respecto a lo que te quiero comentar, de la óptica en que el ser humano mira o debería mirar a este mundo, involucrarse en él también. Te decía entonces capítulo 1 de Romanos y versículo 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó aquí en su palabra. Porque las cosas invisibles de Él, versículo 20, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Qué amonestación, ¿no? Qué amonestación. Y fíjense que realmente el apóstol Pablo tiene toda la Biblia está llena es la verdad, está llena de verdades dichas por distintos autores e intérpretes de la Biblia. El arte de la ciencia, cuando nosotros recién comenzábamos a estudiar esta educación, leíamos así, dice en un versículo importantísimo de Proverbios 9:10, que dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En realidad estos versículos, estos dos, entrañan dos conceptos íntimamente relacionados. En este pensamiento, en este versículo del Proverbio 9:10, que si tenés tu Biblia, acompáñame, el temor, que es el sinónimo de la reverencia a Dios, y el conocimiento, que es el saber la verdad sobre el carácter de Dios. En esto nos hemos explayado mucho en otros momentos. Como hay tanta distancia entre lo que tratamos, vamos a hacer de esto un pensamiento absoluto, pero vemos claramente cómo actuó Dios con su creación y cómo la interpretó el hombre, porque para poder hablar de la educación artística y científica, estamos hablando de el artista y el hombre de ciencia, y tenemos que ver cómo nosotros podemos aplicar el conocimiento bíblico para poder hablar con esa gente, y cómo esa gente se comporta a través de lo que uno le pueda transmitir, ¿no? Primero vemos que hay una evidencia de Dios viviente, de Dios creador en toda su creación. Toda su creación habla enfáticamente, habla de todos los principios. Fíjate, te voy a pedir que vayamos ahora al Salmo 19:1, y realmente te decía que la Biblia está llena de esas verdades, pero Dios se encargó, como decía el apóstol Pablo, de dar el conocimiento al Hijo de Dios para que el Hijo de Dios lo ame a Dios reverentemente, tenga esa reverencia, ¿no?
¿Por qué decimos esto? Porque realmente queremos que vos, tu familia, todos se involucren, nos involucremos en dar a este mundo a conocer a este Dios realmente, ¿no? Vamos entonces al Salmo 19.1. Por favor, busca en tu Biblia. Bien, entonces tenemos el Salmo 19.1, ¿no? Versa así en mi Biblia, una Reina Valera 1960, dice así, versículo 1 del Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta los extremos del mundo sus palabras. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que como David ahí escribe en sus salmos, justamente los cielos cuentan la gloria de Dios, toda la naturaleza expresa claramente ese amor que Dios tuvo. Si hay alguien que se debería honrar y glorificar como artista o como hombre de ciencia, como ser de ciencia, indudablemente sería Dios, porque toda la creación es difícil hacer una remembranza de la creación, porque cuando el artista toma un lienzo y un pincel y plasma un paisaje, es parecido, es muy lindo como arte, pero realmente la expresión natural de Dios es toda la naturaleza habla de Él. ¿Y por qué hay tanta gente entonces que no honra a Dios? Ese es el final de la educación cristiana, justamente con el arte y con la ciencia. Nosotros somos los encargados, las personas que transmitimos el mensaje de Dios, es el que tenemos que mostrar al mundo quién es Dios, y esa gente no conoce a Dios. Y lo que es peor, por ahí estamos en nuestras propias familias, desacertadamente educar a nuestros hijos en otras, en escuelas nominales, en escuelas que tienen conocimiento y principios científicos, y también del modo en que el mundo vive, ellos también lo enseñan y lo practican. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Vamos a ir ahora y te voy a pedir que prestes mucha atención en un salmo. Ahí, ya que estás en salmo, vamos a ir al Salmo 96, ¿sí? Y versículo 9. Aquí en el Salmo 96, 9 dice así: adorad a Jehová en la hermosura de su santidad y temed delante de él toda la tierra. Qué advertencia, ¿viste? Porque realmente dice muchas cosas. El versículo 3 del mismo Salmo dice: proclamad entre las naciones su gloria. El 6 dice: alabanzas y magnificencias delante de él, poder y gloria es su santuario. Es decir, como decíamos al comienzo, el apóstol Pablo ahí en Romanos 18.1, el Señor se encargó de decirnos a nosotros qué es lo que debemos hacer. Pero hay mucho del arte y de la ciencia que no se condice con las cosas que Dios escribió para el ser humano. El hombre empezó a crecer en el conocimiento pensando en que él era capaz de hacer tal o cual cosa. Por ejemplo, cuando se habla aquí en este salmo, ¿no es cierto? Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra. Si nosotros hablamos de hermosura como belleza, por ejemplo, ¿viste? Y nosotros queremos comentar el aspecto de la mujer, por ejemplo, el aspecto físico de una mujer. Si nosotros nos vamos al Renacimiento, la imagen de la mujer tenía una forma,
unas formas. Hoy, en ese cambio que el mundo le fue haciendo, tuvo otras formas. Pero ¿cómo ve Dios a la mujer? ¿No? Por ejemplo, el ejemplo de la mujer cuando está gestando un hijo. ¿Sí? Cuando está gestando un hijo, la mujer se entiende claramente que algo lleva adentro de ella, pero no lo sabe, no lo conoce todavía. En cambio, Dios ya lo conoce. Y así es las cosas del mundo. La belleza que el hombre muestra no es la belleza que Dios quiere que el hombre conozca, ¿no? Ahora vamos a ver que tal vez se cometieron algunos errores, ¿no? Entonces anda buscando el libro de Primera de Timoteo en el capítulo 6 y vamos a hablar de esto. Bien, buscaste entonces Primera de Timoteo capítulo 6, ¿no? Sabemos que nuestro mundo rebasó con creces la cuota del arte y la filosofía y que ellos no hacen honor a Dios. Sabemos que el mundo entero está lleno de arte, lleno de formas que los cristianos adventistas deberíamos evitar. Deberíamos evitar al mundo, aún estando en el mundo, porque así lo dijo Dios, porque así lo escribió. Fíjate en el versículo 20 del capítulo 6 de Primera de Timoteo. Después de darle muchos consejos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: oh Timoteo, guarda todo lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, ¿sí? La cual, profesando algunos, se desviaron de la fe, y que la gracia sea contigo. Una advertencia de un padre para con un hijo. La pregunta es cómo estamos actuando nosotros como supuestos conocedores de lo que Dios quiere del hombre en estas disciplinas del arte y de la ciencia, porque Dios creó todo, aún el arte y la ciencia. Pero la ciencia, te decía al principio que cometió el hombre ciertos errores. Por supuesto, la ciencia dijo muchísimas cosas. Por decir una, en algún momento se pensó que la Tierra estaba quieta y que todo giraba a su alrededor. ¿Y cuántos años se estuvo pensando de esa manera? ¿Cuántas formas equivocadas el hombre fue practicando cuando se hubieran leído en la palabra de Dios? Se hubieran dado cuenta. Se hubieran dado cuenta cómo algunos que dedicaron su vida a agradar, honrar y glorificar a Dios lo han logrado, ¿no? Nosotros creo, por ejemplo, Galileo Galilei, para nombrar a algún hombre de ciencia que se haya inclinado a las cosas de Dios, era un lector y un entendedor de la palabra de Dios. Nosotros somos los encargados de este tiempo, para que en este tiempo demos a conocer al mundo la grandeza de Dios y cómo, aún siendo un artista, no tengo yo que decir como artista, por ejemplo, si yo dijera, a mí me gusta mucho la pintura, pero y pinto, entonces si yo dijera como artista, voy a plasmar esto porque mis ojos me lo muestran y yo veo y soy capaz. Y deshonro a Dios cuando le digo: Señor, gracias. Si yo me ensalzo a mí como artista y no le digo a Dios, gracias por los ojos que me diste que pueden ver ese paisaje, y gracias por las manos que me diste que puedo plasmarlo en ese lienzo. O si no, muchas veces habrás escuchado decir: no, yo tengo mucho oído para la música. Tengo mucho oído, a mí no me puede pasar por alto un algo de la música porque yo tengo un oído afinado, ¿no? No deberías preguntarte quién te dio ese oído. La ciencia se encarga de decir eso, que desarrollar el oído todo sin pensar en el creador del oído, o los ojos de explicarlo sin pensar en ese creador. Mirá, realmente
ahí es donde cometió el error el hombre en dejar de lado a Dios. Y una de las cosas grandes que hizo Dios es siempre tratar de estar junto al hombre, estar junto a su hijo predilecto y enseñarle ciertas cosas. Andaba buscando Job capítulo 38 y vamos a ver algunas cosas que Dios le dijo a Job. Te decía que busquemos Job 38. Bueno, este capítulo 38, imagínate que el libro completo de Job tiene 42 capítulos, estamos en el 38, donde ya le pasaron muchas cosas. Indudablemente Job tuvo muchos problemas y entre esos ciertos amigos, y también en algún momento molesto por todas las cosas, no molesto porque él tuvo una fe inquebrantable, pero Dios se encarga de decirles así. El versículo 1 de Job 38 dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Le reclama a su propio hijo, ¿no es cierto? Porque él está haciendo unas cosas y saca Dios a relucir en su palabra, por supuesto, cosas como el versículo 4 que dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Es decir, nosotros tenemos que reconocer, Dios hay que reconocerle que Él es el creador y sustentador, no solo creador, y sustentador. Y cuando nosotros aplicamos el arte y la ciencia, dos disciplinas extremas, capaz que no tienen mucho y tienen muchas cosas que ver, porque si aplicamos la ciencia a una estética, indudablemente vamos a ver a un artista, un médico estilista. Pero a Job le dijo todo, le contó todo. Léanlo ustedes después en sus casas tranquilo a este capítulo 38, porque Dios quiere decirle a su hijo: mira, acá estoy yo. Y pido de nuevo que vayamos a Romanos, donde hemos comenzado nuestro Romanos 1 y versículo 18, para que recordemos esto. Para mí es muy importante lo que aquí el apóstol Pablo dice. Versículo 18 entonces del capítulo 1: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y termina el versículo 20 diciendo: de modo que no tenemos excusa. El 21 dice: pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. Mira, si en tu familia hay un artista, hay un hombre de ciencia, alguien que está refutando con esas disciplinas al Dios creador y sustentador, y bueno, nuestra visión tiene que cambiar como hijos de Dios, porque así como le enseñó a Job que el poder está en él, porque el poder creador está en Dios, no en el hombre. El hombre no crea nada, descubre lo ya creado y lo analiza, y a veces se equivoca, como hemos mostrado, por ejemplo, cuando los estudiosos del universo, cuando decían la Tierra está fija y todo gira en derredor. Por ejemplo, hay tantas cosas, pero los tiempos no nos dan. La ciencia que se conoce, tal cual se conoce ahora, argumenta que la idea misma de un creador sobrenatural es anticientífica. Es decir, ellos no aceptan que de la nada Dios haya hecho el universo. Entonces, toda esa es la obligación que la educación adventista debe aplicar con la Biblia, con lo que está escrito para el hombre, aplicarlo en la vida del hombre. Y si tenemos invasión mundana dentro de nuestra propia familia y dentro de nuestra propia educación, y aún dentro de nuestros propios establecimientos educativos, debemos promover la aceptación de este Dios como creador y sustentador, como único creador y sustentador. Entonces, bueno, espero que
que te haya servido esta meditación, por si a lo mejor en tu casa sucede esto, o a vos mismo te sucede eso, que crees a medias en Dios, pero no lo glorificas como Dios, haciendo y diciendo cosas que el arte y la ciencia aceptan y las toman como verdades, pero que Dios no la toma como verdad. Por ejemplo, el Big Bang y otras cosas más que la ciencia apoya y dificultan la transmisión de lo que Dios puso en su palabra. Te agradezco tu paciencia y espero que Dios te bendiga siempre y que esto que hemos platicado yo solito, pero te lo he dicho a vos, me olvidé de decirte, la ciencia le cuesta entender lo que pasa con la pandemia, comprender las reacciones de un virus. Mira, si se lo preguntas a Dios, seguramente que Él tiene muchas explicaciones para darnos. Hay muchas cosas que Dios permite que sucedan y va a permitir otras tantas porque está llamando a la atención para que le presten atención y adoren al Creador, no a la creación. Que Dios te bendiga mucho. La visita del león. Ghulam Masih tenía muchas preguntas sobre Dios. Cuando era niño iba con su padre a los servicios religiosos 2 días diferentes de la semana. Un día el padre lo llevaba al lugar tradicional de culto de la familia y los domingos el padre lo llevaba a diferentes iglesias cristianas. El padre no podía decidir a quién adorar. En una ocasión, mientras leía el libro sagrado de la familia, exclamó: «Parece que Jesús se menciona más veces en este libro que nuestro propio profeta. ¿Por qué?». La familia creó su propia religión particular, que era en parte tradicional de la India y en parte cristiana. A medida que Ghulam fue creciendo, fue escogiendo el cristianismo, pero quería aprender más. Ansiaba ver a Jesús con sus propios ojos. «Señor Jesús, me gustaría verte cara a cara», oraba. Cuando era joven, decidió salir de su casa y mudarse a una cabaña a las afueras de un pueblo lejano llamado Chakwal. Quería estudiar la Biblia por sí solo durante varias semanas. La gente del pueblo, que no eran cristianos y eran muy supersticiosos, notaron que Ghulam tenía un comportamiento tranquilo y amable. Un día se ofreció a orar por un hombre enfermo y éste se recuperó, por lo que lo apodaron el Santo. Las gentes de la aldea lo respetaban como santo e iban a su cabaña todas las mañanas y todas las tardes a llevarle comida. En la cabaña, Ghulam oraba y leía la Biblia, estudiaba Daniel y Apocalipsis. Repetía constantemente su oración pidiendo ver a Jesús. «Señor, quiero verte», decía. «Por favor, revélate». Una noche, mientras oraba y leía la Biblia, sentado en el piso de tierra, sintió una presencia en la habitación. Al levantar la vista, vio un enorme león. El león se agachó y lo miró directamente a los ojos. Ghulam se asustó y se alejó de la bestia. Entonces oyó una voz masculina que le dijo: «No temas, pasa la mano por el león desde la cabeza hasta la cola». «No puedo hacer eso», exclamó Ghulam. «El león me matará». «Pero has estado orando pidiendo verme», dijo la voz. «Oré para ver a Jesús», respondió Ghulam. «Jesús es el león de Judá», dijo la voz. «Acaricia al león». Ghulam había leído que Jesús es el león de Judá en Apocalipsis 5, versículo 5. Estaba asustado, pero no se atrevió a desobedecer. Levantó su mano temblorosa y la colocó sobre la cabeza del león. El león no se movió. Lentamente, con la mano todavía temblando, acarició al león desde la cabeza hasta la cola.
Cuando se alejó del león, el animal sacudió la cola, levantando polvo del suelo. Entonces, el león salió hacia la oscuridad de la noche. A la mañana siguiente, una mujer del pueblo llegó a la cabaña con el desayuno, pero se detuvo cuando vio huellas de león en la tierra. Dejando caer la comida, corrió de vuelta al pueblo. «¡El santo está muerto!», gritó. «¡Lo mató un león! Vi las huellas entrando en su choza». Todos corrieron hacia la cabaña, pero encontraron a Ghulam sentado en el suelo, leyendo la Biblia. No se había movido de allí. Cuando los demás escucharon su historia, se sorprendieron y le pidieron que les enseñara a ellos también sobre Jesús. Más tarde, Ghulam aprendió sobre el sábado y se hizo pastor adventista. Con el tiempo plantó una iglesia adventista en su pueblo natal, Dharam Kot Bhaga, en el norte de la India. Tuvo 5 hijos y 2 hijas. A la edad de 90 años murió en 1999. Su hijo menor, Samson, de 48 años, alaba a Dios por la experiencia del león. A Dios le encanta cumplir los deseos de nuestro corazón, dice. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir una nueva iglesia en Amritsar, donde Samson Ghulam Masih sirve como pastor. Gracias por sus generosas ofrendas. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder, y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, si confía de pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder, y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Yo espero la mañana del gran día sin igual, el cual dicha eterna emana y deleite perenal.
vida sin dolor y la grata bienvenida de Jesús mi amante Salvador. Yo espero la victoria de la muerte al fin triunfar, recibir la eterna gloria y mis sienes coronar, esperando otra vida sin dolor y la grata bienvenida de Jesús mi amante Salvador. Rompo espero unir mi canto al triunfante y celestial y cambiar mi amargo llanto por el himno angelical, esperando otra vida sin dolor y la grata bienvenida de Jesús mi amante Salvador. Probad y ved. Historia de hoy. Remedios que salvan. La vida en el interior estaba llena de desafíos. Las oportunidades eran mínimas y no había un trabajo para mi padre que garantizara lo suficiente para nuestra supervivencia. Para llevar algo de dinero a casa, mi hermano mayor y yo, todos los días, circulábamos entre los autobuses vendiendo dulce de caña en la terminal. Durante mucho tiempo, contribuimos con el sustento de la familia a través de la venta de los dulces. Yo era pequeño y ayudaba a mi hermano cargando las cajas de rapaduras. Acostumbrado al trabajo, conseguí mi primer empleo a los 14 años en una farmacia. Yo ganaba poco, pero nunca dejé de devolver el sagrado diezmo al Señor. A pesar de ser joven, yo era muy responsable con las cosas de la iglesia y entendía el plan de Dios para mi vida. Él siempre estuvo conmigo bendiciéndome y nunca dejó que me faltara nada. Independientemente del tipo de labor que yo hacía, siempre estaba observando el movimiento de la tienda y poco a poco fui adquiriendo un gusto por aquel trabajo. Muchas veces yo soñé con abrir mi propio negocio. Yo soy Flavio Lemos y esta es mi historia. Los años pasaron y yo crecí en la empresa. Llegué a ser gerente y más tarde supervisor de ventas. Aprendí todos los secretos de la profesión y después de algunos años de experiencia en el área administrativa, yo abrí mi propia farmacia. Yo sabía que enfrentaría grandes obstáculos, pero la confianza en Dios me hizo avanzar con seguridad. Hoy, junto con mi socio, administramos la red de farmacias más económica y está entre las más prestigiosas de la región. Nuestros colaboradores están insertos en el contexto de las bendiciones de Dios y diariamente se hacen cultos matutinos al inicio de cada jornada. No enfrentamos grandes crisis en la vida ni pasamos por repetidos altos y bajos. Nuestra vida siempre ha sido regida por los consejos de la palabra de Dios y eso ha sido muy bueno para nosotros. Comenzar prácticamente de cero y emprender no es fácil en nuestro país, pero sigue siendo una buena opción para el pueblo de Dios. Para vencer,
es necesario trabajar de manera dura, honesta, constante, siendo fiel a Dios y teniéndolo como socio. Durante todos estos años hemos estado involucrados en el evangelismo y en la construcción y reforma de templos, apoyando los proyectos misioneros de la Iglesia en nuestra región. Pero tenemos plena convicción de que todas las cosas han cooperado para nuestro crecimiento, tanto espiritual como material. Alabado sea nuestro Dios por el trabajo y por nuestra familia. Hoy es un día muy especial. Durante las grabaciones de esta película, Manuela, mi esposa, que estaba embarazada, dio a luz a nuestro segundo hijo, otra gran bendición en nuestras vidas. Yo creo que Nicolás no quería quedarse fuera de nuestro Provad y Ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Siento el sonar, sonidos de vientos, y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. Las profecías cumplidas ya están, y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor, y al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando
al final los cielos se abrirán. Al clamor final los cielos se abrirán. Queridos amigos y hermanos, un muy feliz sábado. Es un gusto poder acompañarlos en su casa y gracias por permitirnos ese privilegio de adorar juntos al Señor, de reunirnos para nutrir nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza y poder seguir sobrellevando este tiempo de pandemia, pero siempre confiados y tomados de la mano de nuestro buen Dios. Sin duda que Él tiene para nosotros un mensaje de aliento y de esperanza a través de su palabra, la Santa Biblia. Yo quiero animarles a seguir ejerciendo el mayor de los cuidados, el respeto a la normativa vigente y el aislamiento y el distanciamiento y el respeto si es que uno es de los grupos de riesgo para tener la mayor protección, por supuesto que es la que Dios nos puede dar, pero por otro lado la que nosotros podemos ejercer con ese tipo de cuidados. En 1914 partió una expedición desde Inglaterra al mando de Ernest Shackleton, el famoso Ernest Shackleton. Esa expedición pretendía atravesar por primera vez el continente antártico. Ellos navegarían hacia el mar de Weddell y de allí ingresarían por el Polo Sur al continente. Alistaron una embarcación de nombre Endurance, pero debo decirles que esa expedición estuvo condenada al fracaso desde el mismo comienzo. A poco de zarpar, los hielos fueron impidiendo el avance del Endurance, que finalmente fue detenido y fue rodeado por grandes masas de hielo que lo hicieron gemir y crujir durante meses, 9 meses, hasta que finalmente el Endurance se partió en dos y se hundió. Antes del hundimiento, Shackleton y sus hombres bajaron algunas pertenencias, botes salvavidas y quedaron sobre una gran masa de hielo a la deriva. Allí estuvieron 5 meses, hasta que finalmente lograron determinar que cerca se encontraba la isla Elefante. Pero no piensen que hay ningún ser vivo en ese lugar. Es un desierto barrido por el viento y tapizado por la nieve y el hielo. Pero allí hicieron pie y allí montaron su campamento. ¿Cuál era la única esperanza para Shackleton y sus hombres? Las islas Georgias del Sur, en territorio argentino, donde estaba la base ballenera que les podía dar auxilio. Pero lo único que ellos tenían era un bote ballenero descapotado, descubierto, para atravesar 1.300 kilómetros del océano peor, más embravecido para poder navegar. Esa travesía ha sido una de las más memorables del siglo XX. Eligiendo 5 hombres de los mejor dotados, Shackleton se lanzó al mar para tratar entonces de llegar a las Georgias del Sur. Desafió olas enormes, pero finalmente llegó, pero con tan mala fortuna que desembarcaron en el lado contrario, opuesto de la isla al cual se encontraba el destacamento ballenero. Entonces tenía que decidir qué hacer. Iba a rodear la isla por mar, estando ya su grupo de hombres exhausto, o lo iba a hacer a pie, y eligió esto último. Para ello escogió 2 hombres, los que todavía estaban mejor físicamente, y hasta donde sabemos es la primera vez que las Georgias fueron atravesadas a pie. Finalmente llegó con sus hombres, Shackleton y esos 2 compañeros. Y ahora el mundo a través del telégrafo sabía entonces de la existencia de aquellos hombres que debían ser rescatados en la isla Elefante. Mientras Shackleton se iba de la isla Elefante y dejaba el destacamento,
con el resto de sus hombres, él saludaba con sus manos y se preguntaba en su mente si volvería a verlos. Y lo mismo se preguntaban sus hombres, si volverían a verlos, si podrían, si ellos, ese grupo de rescate, volver para rescatarlos de ese lugar. Bueno, se organizó la primera expedición para el rescate, pero los hielos no dejaron que el barco avanzara demasiado, tuvo que volver. Hubo un segundo intento y esta vez los hielos rodearon la isla a muchos kilómetros y tuvieron que regresar. 3 intentos y el hielo otra vez triunfó. 4 intentos y otra vez la nave tuvo que volver. Y recién en el 5.º intento, Shackleton pudo acercarse a la isla. Y conforme se acercaba, en su mente estaba la pregunta, ¿será que los voy a encontrar con vida? Y si están con vida, ¿estarán con la salud mental trastornada por tanto tiempo de espera, por condiciones tan adversas, tan difíciles, por un clima tan hostil como el que azota esa isla? En un momento nosotros vamos a volver a la isla Elefante, pero ahora pidiéndoles que no se olviden de Shackleton y de aquellos hombres que tenían que ser rescatados, les pido que por favor vayamos a la Biblia, en la carta a los Hebreos, que debo reconocer que para mí el autor es el apóstol Pablo. Yo encuentro evidencias tanto externas como internas, como ser el estilo literario, la teología, son netamente paulinos, así que para mí el escritor de la carta a los Hebreos es el apóstol Pablo. Por eso me voy a referir a él, y en el capítulo 9, versículo 28 de la carta a los Hebreos, si ustedes quieren buscar en sus Biblias, ahí en casa o en sus dispositivos, Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Y allí magistralmente el apóstol Pablo dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Quiero decirles que el apóstol Pablo hace aquí una invitación para nosotros. Esa invitación podría ser expresada en estas pocas palabras. El apóstol Pablo nos invita a vos y a mí a transformar el tiempo de espera en tiempo de preparación para la segunda venida de Cristo. Tiempo de espera en tiempo de preparación. Y el apóstol dice con toda claridad que el Señor viene a salvar a los que le esperan. No solamente el apóstol Pablo, sino que todo el Nuevo Testamento es un conjunto de libros y la parte de la palabra de Dios que rebosa de esperanza, así también como el Antiguo Testamento. Todo el Nuevo Testamento apunta a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y Pablo aquí enlaza la primera con la segunda. Y dice porque Él nos compró al precio maravilloso de su sangre, ofreciendo en nuestro favor una muerte de reemplazo, una muerte de expiación, una muerte de sustitución, tomando Él tu lugar y el mío. Es que el Señor nos compró. Y el apóstol dice, y porque nos compró y porque pagó un precio tan grande al morir por muchos, y esa frase te abarca a vos y a mí, es que Él volverá. ¿Quién deja sin volver a buscar aquello que compró? El Señor no habría de abandonarnos. Y el mismo apóstol, de alguna manera, es el que toma entonces esta gran verdad de la palabra de Dios para decirnos, por favor, continúen esperando. Por favor, conviertan el tiempo de espera en tiempo de preparación. El Nuevo Testamento es un conjunto de libros, una parte de una esperanza ilimitada. Allí encontramos precisamente esta promesa maravillosa, pero al mismo tiempo llamados de atención para vos y para mí. Porque ¿saben algo triste? Ya en el primer siglo, algunos cristianos y algunos que profesaban el nombre de Jesús se habían cansado de esperar al Señor. Al pasar los años, habían comenzado las vacilaciones, habían comenzado las dudas y entonces comenzó una laxitud espiritual.
la etapa de descuido espiritual. Y el capítulo 10 de la carta a los Hebreos relata y nos explica con bastante claridad qué era lo que estaba pasando. Por ejemplo, en el versículo 23 del capítulo 10, es evidente que algunos habían dado lugar a la duda. Y allí encontramos lo que les dice el apóstol Pablo: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es el Señor mismo quien prometió, cuyas palabras fueron retratadas por el apóstol Juan, ahí en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 3, cuando Jesús mismo dijo: vendré otra vez. No es el hombre el que ha prometido, es Dios mismo, que siempre ha cumplido con sus promesas, quien también sin duda cumplirá esta de la venida del Señor. Algunos habían dejado de asistir a la iglesia, y esta no es ninguna alusión para nosotros, que estamos en un tiempo de pandemia y que quizás en tu barrio, en tu ciudad, en tu provincia o en tu país no es posible reunirse, o tal vez sí, en grupos no tan numerosos, manteniendo la distancia y el respeto a las normativas de prevención de este virus tan terrible. Ahora, en aquellos días quienes podían, no asistían. Y en el versículo 25 del capítulo 10, el apóstol Pablo dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Se habían acostumbrado a no asistir. Y quien no asiste termina enfriándose, así como la brasa es sacada de un brasero para ser colocada en el mosaico, aparte del resto, se termina enfriando. Finalmente va a terminar enfriándose. Y dice el apóstol: sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, el día de la venida del Señor. ¿Cómo piensan ustedes estar preparados, dice el apóstol, para la venida del Señor si no se congregan? Cuanto antes podamos volver y la normativa nos permita, tenemos que congregarnos y tenemos que volver para seguir alabando a Dios con los cuidados del caso. Los grupos de riesgo siguiendo en casa, con un poco más de paciencia, pero los que estén fuera de los grupos de riesgo reuniéndose para alabar al Señor. Ahora, algunos habían ido todavía más atrevidamente adelante. Habían empezado a practicar conscientemente y abiertamente el pecado. Por eso en el versículo 26 del capítulo 10 dice el apóstol: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Otros habían olvidado todas las pruebas que Dios les había ayudado a superar. Pruebas que habían tenido que sobrellevar para ser fieles a Dios. Y si ustedes quieren acompañarme en el versículo 32 del capítulo 10, les dice el apóstol: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, después del conocimiento de recibir el Evangelio, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Y luego va a explayarse todavía más en qué clases de padecimientos habían sido. Otros llegaron al punto de perder la confianza, y esto lo atestigua el apóstol Pablo en el versículo 35 del capítulo 10 a los Hebreos. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y magistralmente, de una manera extraordinaria, con una sabiduría nacida de lo alto, fruto de la obra maravillosa del Espíritu Santo, miren lo que cómo cierra este capítulo el apóstol Pablo, cuando él afirma con toda claridad: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y el apóstol define con toda claridad cuál es su convicción y cuál debe ser la convicción de los cristianos a través de todas las épocas, y la tuya y la mía. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y podemos decir amén juntos y pedirle a Dios ayuda para que vos y yo seamos de ese grupo que no retrocede, que no va hacia atrás, que no va a dudar, que no va a vacilar,
que va a permanecer fiel independientemente de los tiempos, independientemente de la fecha. Ahora, el problema que tuvo esta gente puede ser también nuestro problema, el problema de la actualidad. Si algunos comenzaron a dudar en aquella época, ¿qué nos queda a nosotros hoy cuando han transcurrido tantos años después que Jesús prometiera que iba a volver? Compartiendo la esperanza de los escritos del Nuevo Testamento y de los escritores y de los primeros cristianos, es que ha surgido la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ya hace años que venimos proclamando la venida del Señor Jesús y el fin del mundo. La Iglesia Adventista nació bajo el estandarte Maranata. Ha vibrado proclamando y sigue vibrando, siendo una voz de esperanza, vibrando e invitando a la gente a unirse al pueblo de Dios que se prepara para recibir al amado, querido Salvador, el Señor Jesús. Nuestros pioneros pensaron que el Señor Jesús iba a volver el 22 de octubre de 1844. Acertaron en la fecha como fin de una profecía que comenzaba en el año 457 a.C., cuando el rey Artajerjes daba el decreto para reedificar Jerusalén y comenzaban entonces las obras de reedificación. Y terminaba efectivamente en octubre de 1844, pero equivocaron el evento. El Señor Jesús nunca tuvo la intención, y no es la intención de Dios, que se fijen fechas para la venida del Señor. No tenemos que recurrir a ningún medio, a ninguna persona, a ningún mensajero o mensaje que pretenda, acomodando las profecías, pretender colocar una fecha para la venida de Jesús. No es el plan de Dios. Y el Señor fue claro al decir que el día y la hora no la sabe nadie. Pero algunos ingeniosos o demasiado creativos llegan a pensar que bueno, entonces el mes y el año. No, si el día y la hora no, tampoco el mes y el año. Y en Hechos capítulo 1 aparece cuando Jesús le dice ya a punto de despedirse, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. ¿Cuándo será esto? Le preguntan al Señor. ¿No les toca a ustedes saber el tiempo y las ocasiones, las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Los tiempos corresponden a Dios. Y el Señor en su sabiduría no nos ha dado la fecha porque sabe que el ser humano posterga todo para último. Y así, si tuviéramos la fecha, estaríamos una hora antes pidiendo al Señor que todavía no viniera porque no estaríamos preparados. El Señor, a través del apóstol Pablo y de toda su palabra, nos ha invitado a convertir el tiempo de espera en tiempo de preparación permanente de cada día, sin fanatismos, pero en comunión con Dios, leyendo su palabra, orando, siendo fieles a Él, comunicando la esperanza, siendo una voz de esperanza para que otros puedan llegar a prepararse, a conocer al Señor y prepararse también. Aquellos pioneros se han ido hace mucho tiempo. José Bates, Raquel Preston, Jaime White, Elena G. de White, Juan Lowborough y otros, J.N. Andrews, descansan esperando la venida gloriosa del Señor Jesús. Ellos se han ido, pero quedamos nosotros. Ahora, capaz que vos y yo, hace muchos años que estamos esperando al Señor. Quizás crecimos en la iglesia. A lo mejor miramos para atrás y vemos 20 años de adventistas, 30 años, 40, 50 o 60. Han pasado los años, han volado, por así decir, y no nos han traído de regreso al Señor Jesús. Han sido años de esperanza bienaventurada, de esperar el retorno del Señor. Y quizás seres amados nuestros han bajado al descanso. A lo mejor en algún momento, algunos de nosotros que hoy estamos en pie, debamos descansar antes de la venida del Señor. Pero el apóstol dice, ese no es el problema. La muerte no es problema para Dios. Es tan solo un paréntesis, es tan solo un abrir y cerrar de ojos. Dios hoy nos invita, te invita a vos y me invita a mí, a convertir, como te decía, el tiempo de espera en tiempo de preparación.
El problema es si vos y yo llegamos a caer en lo que podríamos llamar el burnout o burnout, como dicen en castellano, escatológico, el agotamiento escatológico. El agotamiento es una palabra muy común hoy. Hay gente que se agota de hacer el mismo trabajo, de la rutina, hay quienes abandonan el trabajo, abandonan la familia, se agotan. Y esto puede ocurrir escatológicamente hablando. La palabra escatológico es del griego eschatos, de los últimos tiempos, es decir, el conocimiento de los eventos del último tiempo o de los últimos tiempos. Podemos llegar a caer en un agotamiento y llegar a pretender desconectarnos precisamente de lo que el Señor no quiere que nosotros nos desconectemos. Por haber estado esperando al Señor durante mucho tiempo, puede ser que nos agotemos. Ahora, no es eso lo que el Señor quiere para nosotros. Algunas iglesias han dejado de proclamar ya la venida del Señor. Me refiero a otras denominaciones. Consideraron que como el Señor Jesús no vino, tiene que haber habido algo malo en la interpretación de la promesa y por lo tanto le han dado otra interpretación y han perdido el sentido de urgencia, el sentido de inminencia. Yo sé que los años han pasado, pero el Señor no quiere que nosotros simplemente pasemos por esta vida y dejemos de esperar el cumplimiento de la promesa. Hay quienes a lo mejor han escuchado a predicadores hablar de este tema, a grandes evangelistas que han relacionado los eventos actuales o pasados con las señales, con las profecías que habían sido preanuncio de la venida del Señor Jesús. Puede ser que alguna persona cuando escucha hablar de este tema, calladamente se desconecta, hace un clic en su mente. Yo quiero decirles que no abandono, como el apóstol Pablo, no abandono la promesa y sigo esperando al Señor Jesús. Yo sigo creyendo en la venida del Señor. Sigo esperando y sigo creyendo que el único que puede acomodar la historia de este mundo y puede acomodar la historia de tu vida, tiene un plan de amor que apunta no solamente a esta vida, apunta a la eternidad. Es el único que te puede dar paz, seguridad, esperanza, que te puede levantar. Y no importa si te apartaste de Dios, no importa si tu vida espiritual no ha sido lo tan perfecta que podría haber sido, no importa que en algún momento le diste la espalda al Señor, el Señor te espera con los brazos abiertos. Y dice el apóstol Pablo que Él viene a buscar a los que le esperan, a los que le siguen esperando, no a aquellos que se cansaron de esperar. Yo no abandono, hermanos, no abandono la promesa, no abandono la esperanza, porque brota de Jesús mismo, está garantizada en su palabra y el Señor siempre ha cumplido sus múltiples promesas y sin duda va a cumplir esta también, y Pablo no tenía ninguna duda acerca de esto. Y vuelvo a leer, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. ¿Hay duda aquí? No hay ninguna duda. Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Yo quiero ahora a esta altura de mi tema hacerles una comparación entre nosotros y los israelitas antes del Éxodo. Yo quiero invitarlos a comparar la expectativa que ellos tenían antes del Éxodo y la expectativa hoy antes de la venida del Señor Jesús. En aquellos días los esclavos israelitas sabían que Dios había prometido a Abraham que serían libertados de la esclavitud. Y esa promesa Dios se la hizo a Abraham y aparece en el libro de Génesis. Por favor, marquen con su dedo, con algún papelito en Hebreos, porque ahí vamos a volver. Pero en Génesis capítulo 15, si ustedes nos quieren acompañar, vamos a leer nosotros desde el versículo 13. Dios le dice a Abraham, entonces Jehová dijo a Abraham, Génesis 15, versículo 13 en adelante. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, le dijo, y será esclava allí,
y será oprimida 400 años. Era muy claro lo que Dios le decía. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Quien reina no es el hombre. Quien ostenta y detenta el poder no es el hombre. Es el creador del universo, es Dios. Juzgaré yo, dice. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación, dice el versículo 16, volverán acá, a la tierra prometida y dada a Abraham y a su descendencia, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Cuarta generación y serían liberados. Así que yo ahora les quiero proponer un viaje. Supónganse, imaginen que yo les regalo un pasaje de avión a cada uno de ustedes. Solamente, por favor, imagínenlo, porque no estoy en condiciones de hacerlo. Pero imagínense que les puedo dar un pasaje de avión a cada uno. Y entonces nos sentamos en el avión, ya hemos acomodado el bolso, el equipaje de mano, y nos preparamos para tomar lugar porque pronto el comandante va a decir que cada uno a su puesto para el despegue, y el avión entonces empieza a acelerar las turbinas. Se aceleran las turbinas del avión, el avión carretea por la pista y despega. Toma hacia el norte de Argentina, atraviesa el territorio de Brasil y va hacia el Océano Atlántico. Y cada vez va más hacia el norte y hacia el este, y va hacia el norte de África. Y ustedes me dicen, pastor, ¿y a dónde vamos? En realidad me lo preguntaron antes de subir al avión. Y yo les digo, vamos a Egipto. Y ustedes dicen, qué bueno, porque nunca estuve en Egipto. Y yo tampoco, pero de pronto a lo mejor ya estuviste alguna vez. Pero ¿saben qué? Vamos a bajar en Egipto, no en 2020. Vamos a bajar en el siglo XV antes de Jesús, tiempo antes del Éxodo. Llegamos a Egipto, aterriza el avión, se abre, arriman la escalera, se abren las puertas del avión y nos recibe un calor seco, sofocante, el calor que proviene del desierto. Bueno, estiramos las piernas, bajamos, estiramos las piernas, acomodamos y nos trasladan, ¿no es cierto?, para ir a visitar a nuestros hermanos hebreos que están prontos a ser liberados de la esclavitud egipcia y a tener el éxodo, el retorno, ¿no es cierto?, a la tierra prometida. Entonces esperamos encontrarlos alegres, hablando de la pronta partida y es más, haciendo preparativos para el viaje, pero nada de eso. Cuando los encontramos presa del desaliento, presa de la depresión. Nadie está hablando del éxodo, nadie está hablando del viaje. Y la mención de la liberación produce hasta sonrisas irónicas, burlonas. Y caminamos un poco y encontramos a un grupo de jóvenes. Y les preguntamos, ¿están contentos de que pronto van a ser liberados? Y entonces uno, el más atrevido, dice, ¿liberados de qué? ¿De Egipto? ¿Quién nos va a poder liberar? La nación más poderosa de la tierra, la más rica, el ejército mejor equipado. Ustedes no son de acá, ¿no? Nos dicen. Y no, venimos de muy lejos. Venimos desde Argentina. Se nota, porque a ver, desde aquí, ¿saben lo que hay desde aquí de Egipto a Palestina? Un desierto. Díganme, ¿cómo lo vamos a cruzar? Nos preguntan. Pero las profecías son claras. Dios avisó y dijo que en torno a este tiempo ustedes iban a ser liberados. No conocen las profecías y el grupo rápidamente se va a sus trabajos. Y el muchachito más respetuoso de ese grupo, mirándonos por sobre el hombro, dice, nos vamos apurados porque los capataces se enojan mucho con los que llegan tarde y los castigan peor. Y les decimos, pero crean por favor muchachos. Y bueno, un poco desconcertados quedamos allí y decimos, bueno, vamos a intentar un poquito con la gente más grande. Y avanzamos una distancia y encontramos un grupo de hombres ya muy mayores que quizás algunos inválidos y otros con problemas de salud,
no son el foco de atención de los capataces. Los capataces no van a venir, los capataces egipcios, para venir a buscarlos y a trabajar, ¿no es cierto?, en las grandes construcciones. Y entonces les preguntamos, ¿están contentos de que pronto van a ser liberados? ¿Están planeando, están soñando con el momento de la liberación? Y con un dejo de vergüenza nos dicen, mire, ya no hablamos más de eso. Pero casi el tiempo se ha cumplido, les decimos. Las profecías son más que claras. Mire, dice, hace 70 u 80 años, vea, dice, cuando la princesa llevó a aquel niño al palacio a vivir con la familia real, pensamos que el tiempo estaba cerca. Algunos de los hombres más grandes tuvieron sueños y los ángeles les dijeron que el tiempo ya se acercaba y que el tiempo era próximo. Y nosotros creímos que era inminente la liberación. Vean, hasta intentó una revolución y fracasó estrepitosamente. Tuvo que escapar, apenas escapó para salvar su vida. A ver, dice uno de ellos, yo me acordaba del nombre de él como si fuera mi nombre, Mashem, Salem, y uno de ellos dice con un gesto así, Moisés. Ah, sí, dice el otro, Moisés, claro, ¿cómo pude olvidarme? Mire, cuando él desapareció, al poco tiempo también desapareció la princesa que los llevó a palacio y no sabemos qué fue de ella. Y cuando ella desapareció, nuestra esclavitud se volvió mucho, mucho peor. En cuanto a Moisés, no sabemos dónde está. Alguien dice que está en el desierto cuidando ovejas. La gente inteligente ya no habla más del tema porque cuanto más hablamos, peor es. Ahora el resto de nosotros cree que esta esclavitud va a durar mucho tiempo, que mucho tiempo más vamos a permanecer aquí en Egipto y cuanto menos hablemos de liberación y de ir a casa, mejor, porque nuestros patrones se ponen realmente muy nerviosos. Pero fíjense, le decimos, con profecía en mano, con Biblia en mano, Moisés y Aarón son la cuarta generación. Está muy próxima la liberación para ustedes. Nos gustaría poder creerlo, dice el grupo de hombres grandes. Y se dispersan cada uno para hacer sus actividades. Y nosotros les decimos, pero por favor crean, crean a las profecías, crean a la palabra de Dios. Ya lo verán. Y Dios cumplió sus profecías, mis queridos. Dios cumplió sus profecías, aun cuando las perspectivas no hacían prever y nada dejaba ver que un pueblo de más de 2 millones de personas podía salir de la esclavitud egipcia. Egipto, la nación más rica y poderosa de la tierra, el ejército mejor equipado. Los esclavos tenían razón que ningún poder humano podía llegar a liberarlos. 6 meses antes del éxodo, la situación mundial casi indicaba que la esclavitud iba a continuar a lo mejor 100 años más, por lo menos. Pero en esos 6 meses, o tal vez semanas, Dios sacó a Moisés de delante de las ovejas, avergonzó a la jerarquía religiosa de Egipto, quebró la economía del país, destruyó la agricultura, desarticuló las organizaciones políticas, aniquiló al ejército egipcio en el mar y sacó a Israel a tiempo, exactamente en el tiempo predicho por la profecía bíblica. ¿Cumplió Dios, sí o no? Claro que cumplió. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jehová. Maravillado Moisés, en Éxodo capítulo 12, versículos 41 y 42, escribió: y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto, es noche de guardar, la Pascua. ¿Cumplió Dios o no cumplió? Claro que cumplió. Siempre ha cumplido. No hay razón para dudar en cuanto a la segunda venida del Señor Jesucristo. Tenemos que convertir el tiempo de espera en tiempo de preparación, porque Pablo dice que vendrá a salvar a los que siguen esperando, a los que continúan esperando.
Y aún aquellos que hoy están descansando en el polvo de la tierra, tus amados y los míos, pero que fueron fieles, que amaron al Señor Jesús, que lo sirvieron lealmente, están esperando dormidos en el polvo de la tierra, pero se van a levantar y será el reencuentro maravilloso cuando el Señor Jesús venga y no haya más muerte, ni sufrimiento, ni enfermedad, ni violencia, ni virus, ni nada. El pecado y sus consecuencias eliminados para siempre. Dios cumplió con el diluvio. Dios cumplió con Sodoma y Gomorra. Dios cumplió con la sequía de 3 años y medio en días del profeta Elías. Dios cumplió con el cautiverio babilónico y la posterior liberación. Cumplió con las profecías mesiánicas que prefiguraban y preanunciaban al Señor Jesucristo. Cumplió con el sacrificio del Señor, su entrega por vos y por mí en la cruz, cuando Él dijo: consumado es. Maravilloso amor, extraordinario amor de Dios para salvarte y para salvarme. Cumplió con la resurrección del Señor Jesucristo, cumplió con Pentecostés, cumplió con las profecías que se han venido cumpliendo desde entonces hasta ahora, y sin duda cumplirá con la segunda venida de Cristo. El pastor Guillermo Miller, que no había querido aceptar las fechas, finalmente fue convencido por sus colaboradores para aceptar la fecha del 22 de octubre de 1844 que les mencioné hace unos momentos atrás. Él fue muy golpeado por el chasco, como muchos que sinceramente esperaron de aquellos adventistas que todavía no eran adventistas del séptimo día, pero que esperaban al Señor. Se sintieron muy dolidos, muy tristes. Y alguien con bastante ironía le preguntó a un periodista: Pastor Miller, ¿encontró usted alguna otra fecha para la venida del Señor? Y él dijo: oh sí, encontré otra fecha. Y es más, le dice, y en esa fecha me voy a mantener. Me voy a mantener y no me voy a mover de esa fecha. ¿Y cuál es esa fecha?, le preguntó esa persona. Esa fecha es hoy, hasta que Él venga. Hoy, hasta que Él venga. Esa tiene que ser tu fecha y la mía. Es la única fecha posible para que aceptemos vos y yo. ¿Se acuerdan de aquellos hombres que habían quedado en la isla Elefante? Me imagino que a esta altura ya casi se habían olvidado de ellos. Pero Shackleton no se olvidó. Cuando bajó en la isla, cuando desembarcó en ella, se preguntaba: ¿los encontraré con vida? Y si está alguno vivo, ¿estará con su razón trastornada a causa de la espera y de las condiciones tan desfavorables? Su corazón latía más intensamente conforme se iba acercando al campamento, hasta que finalmente divisó esas carpas y dio la alerta, dio la voz de aviso, y empezó a salir un hombre, y luego salió otro, y otro, y otro. Todos estaban con vida, todos estaban vivos y en perfecto estado de salud y con muy buen ánimo. ¿En qué radicaba el secreto por el cual estos hombres habían podido esperar todo ese tiempo en condiciones tan adversas, tan desfavorables? El secreto radicaba en el liderazgo del hombre a quien Shackleton había dejado a cargo de ese grupo. Cada día, ese hombre le decía a sus hombres: prepárense, muchachos, el jefe puede regresar hoy. Prepárense, muchachos, el jefe puede regresar hoy. Y así cada día se alistaban, cada día se preparaban, cada día estaban alerta, cada día esperaban, y así estuvieron listos. Convirtieron el tiempo de espera en tiempo de preparación. Y eso es lo que yo quisiera animarte. Quisiera animarte hoy a hacer una entrega de tu vida, y también yo de la mía, al Señor, a pedirle que por favor nos ayude a convertir el tiempo de espera en tiempo de preparación,
a pensar que puede ser hoy, que el jefe puede volver hoy, que el Señor puede volver hoy a buscarnos, que no sabemos cuándo será, pero que el Señor volverá y creemos que será pronto. Yo quiero invitarte en lo profundo del corazón y en nombre del Señor a no bajar los brazos, a continuar esperando al Señor Jesús. No retrocedas, no permita que nada te saque del camino, no vuelvas atrás, sino siempre para adelante, confiado en la mano del Señor. Quiero invitarte y quiero decirte como saludo final, Maranata, el Señor viene. Sucesos asombrosos por doquier se dejan ver, terremotos como nunca un humano presenció, islas llenas de habitantes son tragadas por el mar. Todo monte es removido y en el cielo puedo ver que el Rey ya viene, el Rey ya viene. Puedo oír ya la trompeta, su rostro puedo ver. El Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Los sepulcros son abiertos, muchos resucitarán, unos para vida eterna, otros para confusión. Los amados separados para siempre se unirán, y los que le traspasaron con horror contemplarán. Oigo ángeles cantando en inmensa multitud, anunciando al Rey que viene como gran conquistador. Todo el cielo se recoge y resuena, hecho está por sus fieles